Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar con la Odisea como tal. La semana pasada nosotros revisamos algunas características de la Odisea y en esta ocasión ya vamos a ingresar a hablar acerca de la Odisea como tal. Bien, la Odisea es la segunda obra de Homero. Esta obra se publica 10 años después bueno, no se publica, se presenta ante el público 10 años después de que se presentó la Ilíada. Y como les había mencionado la semana pasada, existen muchas especulaciones acerca de si Homero es en realidad o no el autor de la Ilíada. ¿Por qué? Porque la forma de relatar los hechos como tal, y principalmente nuestro héroe dentro de esta obra es completamente diferente a lo que fue la Ilíada. En el Ilíada se marcan mucho los valores de la época, ¿verdad? Mientras tenemos a un Aquiles, que es el héroe de la Ilíada, ¿verdad? Como un hombre fuerte, aguerrido, leal a sus principios, leal a lo que él cree correcto. Tenemos del otro lado a Ulises o Odiseo, con cualquiera de los dos nombres se lo conoce, quien es nuestro protagonista capaz de hacer lo que sea para poder sobrevivir. Es astuto, es inteligente y fácilmente puede engañar a quien quiera para poder llegar hasta donde él quiere. Entonces, ¿de qué se trata la Odisea? La Odisea, al igual que la Ilíada, es un poema épico que va a narrar en este caso las aventuras de Odiseo tratando de regresar a Ítaca, a su hogar. Pero ¿quién es Odiseo? Bien, resulta que cuando ustedes recordarán empezó la guerra de Troya, ¿verdad? Tenemos a Agamenón que trajo a los mejores soldados que pudo. Entre ellos tenía a Aquiles y también a nuestro famoso Ulises. Ulises era conocido por ser uno de los estrategas más brutales de la época. Inteligente, poco subversivo y capaz de derrotar a quien sea con solamente estrategias, sin que el enemigo se diera cuenta. Entonces, el Basta Ítaca, Ulises ya era un guerrero retirado, ya era rey en su propio pueblo, Basta Ítaca y lo convence. Palabras más, palabras menos, amenazas de por medio, Ulises termina aceptando ir a la guerra de Troya. Y recuerden que la guerra de Troya duró 10 largos años. Es decir, Ulises se fue de Ítaca, pasó 10 años en guerra y cuando la guerra finaliza, gracias a la idea de Ulises, del dichoso caballo de Troya, cuando él ya va de regreso a Ítaca, después de 10 años de haber peleado en la guerra, se pelea con uno de los dioses y le toma regresar a Ítaca 10 años más. Por lo tanto, Ulises estuvo lejos de su tierra en una totalidad de 20 años. Ahora, ¿cómo comienzan todas estas aventuras y quiénes son nuestros personajes? Para poder entenderlo, vamos a dividir este poema en tres partes. El poema está estructurado por 24 cantos y estos 24 cantos se dividen en tres partes: la telemaquía, la corte del Sino y el nostos. Bien, entonces empecemos con la telemaquía. Son los primeros cuatro cantos de la Ilíada donde nos encontramos con las aventuras de Telémaco. ¿Quién es Telémaco? Telémaco es el hijo de Ulises y Penélope. ¿Quién es Penélope? La mujer de Ulises. Para esto nosotros tenemos que darnos cuenta quiénes son estos personajes. Ya les hablé de Ulises, ahora les voy a hablar de Telémaco. Telémaco es el hijo de Penélope y de Ulises, príncipe de Ítaca. A diferencia de Ulises, que es todo un guerrero, Telémaco, en cambio, más bien es como un poquito principesco, alejado de las guerras, de las batallas, y si ustedes pues se dan cuenta, fue 20 años criado por su madre, por ende no es un guerrero como tal, como debería ser. Y Penélope es conocida por ser la mujer amante fiel a su marido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que evidentemente Ítaca no lo podía gobernar una mujer por la época, así que Penélope tiene que desposar a alguien, tiene que casarse con alguien para que este hombre pasara a ser el nuevo rey de Ítaca, porque ya pues Ulises tenía demasiados años afuera. Entonces, Penélope, cansada de las insistencias y como ella estaba firmemente enamorado de Ulises, decide hablar con los soberanos y decirles que está bien, ella escogería un nuevo marido cuando terminara de tejer este gran telar en honor de Ulises.
Pero ¿qué era lo que ella hacía? En las mañanas la gente la veía tejiendo, 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 y en las noches ella se dedicaba a destejer todo lo que hacía por las mañanas para que ese tejido en honor a Ulises se volviera interminable. Entonces, en esta situación, un día Telémaco, ya pasado los 20 años, dice que es demasiado tiempo y va a ir a buscar a su padre a la dichosa guerra de Troya. El problema con Telémaco es que, como les dije, Telémaco no era un hombre de mar, ni de guerra, ni de ubicaciones, así que termina perdido. Llega a Troya cuando su padre ya se ha marchado y le avisan que pues ya ha viajado, se ha ido de ahí. Y estos cuatro primeros cantos hablan justamente sobre eso, sobre las aventuras, pequeñas aventuras que tiene Telémaco tratando de llegar a Ítaca y por supuesto nos sirve para conocer a la mujer de Ulises, Penélope y esta historia que pues les estoy comentando, ¿verdad? Telémaco se marcha, no puede encontrar a su padre y como él no se había peleado con Poseidón como lo hizo Ulises, él regresa rápidamente a Ítaca esperando que su padre ya estuviera ahí, pero él aún no regresa. Y como les conté, pues Ulises en realidad le toman 10 años regresar a Ítaca. Así que ahí nos encontramos con la corte de Alcino. Del libro 9 al libro 12, desde que Ulises sale de Troya y por culpa de muchos ires y venires con Poseidón, aquí se nos van a empezar a relatar las verdaderas aventuras de Ulises y lo que en sí le va a dar nombre a nuestra obra, La Odisea. Cuando ustedes van al banco y se van al banco a las 9 de la mañana y regresan a las 7 de la noche a su casa y les preguntan cómo te fue en el banco y la gente generalmente responde, uff, toda una odisea, porque les pasó de todo para llegar a lo que tenían que hacer y se demoraron demasiado tiempo. Bueno, esa expresión proviene de esta obra literaria, La Odisea. Como Ulises estaba siendo castigado por Poseidón por haberle faltado el respeto, hacía que el barco se desviara constantemente hacia los lugares a los que tenía que ir. Entonces, Ulises para en 10.000 lugares que ustedes se puedan imaginar. Termina en la isla de las sirenas, de ahí vienen los personajes de las sirenas que conocemos hoy en día, donde decían que cantaban hermoso y se veían hermosos, pero eran seres bestiales, donde la bruja Circe, que convertía en cerdos a los tripulantes de Ulises, se cruzan con Polifemo, que era un cíclope, hijo de Poseidón. Entonces, así pues, ¿no? Vamos viendo diferentes aventuras que cada uno de estos pues va provocándole a lo largo. Incluso baja al infierno con Hades para poder llegar, saber si en algún momento podría encontrarse de nuevo con su familia y sus hijos. Así que todas esas aventuras con Calipso, etcétera, 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 se las narra a Alcino. Por eso la segunda parte se llama La corte de Alcino, porque Alcino le dice, cuando llega por fin a su tierra, le dice, espera un momento, ¿qué haces viajando durante tantos años? Si hace muchos años se acabó la guerra de Troya, y mientras le cuenta a Alcino, para salvar su vida, lo que ha pasado, porque llega prácticamente solo, es que nosotros nos vamos enterando, pues, de qué es lo que le ha pasado a este hombre durante todos estos tiempos, ¿verdad? Y finalmente llegamos al Nostos. ¿Qué significa Nostos? El regreso, ¿verdad? En griego antiguo significa el regreso. Puede traducirse desde muchas formas, como no sé, el regreso a la patria, el regreso a la familia, el regreso al hogar, pero en sí, Nostos significa regreso. ¿Qué significa esto? Que por fin Ulises regresa a Ítaca. Ya en Ítaca, Ulises se da cuenta que están obligando a Penélope a desposar a alguien y que se va a armar, ya cansados de esperarla tanto tiempo, se va a armar una pelea a muerte donde el guerrero sobreviviente será el que despose pues a Penélope. Ulises decide disfrazarse de vagabundo y unirse a todos los demás candidatos al rey de al rey de Ítaca, y también para descubrir quiénes son fieles a él y quiénes la están obligando a Penélope a casarse con otro hombre. Finalmente, recuerden que Ulises sigue siendo un guerrero de primer nivel y en medio de toda la batalla, pues termina venciéndolos a todos. En el canto 17 hasta el 23 se nos explica cómo los va matando uno a uno y gracias a esto podemos ver cómo los pretendientes de Penélope se han ido ocupando de alguna parte del palacio. Finalmente, Ulises termina por acabar con la vida de todos
Y en el canto 24, que es el final de la obra, pues es más bien como un epílogo, donde se puede ver qué pasa con Hermes, con los guerreros aqueos que están muertos y cómo asistimos al encuentro de finalmente Ulises y Laertes, que era su padre. Entonces, a lo largo de la Odisea, su punto central, por decirlo de alguna manera, es la parte 2, ¿verdad? La corte de Alcino, donde se narran todas las aventuras por las que tuvo que pasar nuestro héroe para poder llegar a Ítaca. Es la parte esencial de la obra como tal y que es parte vital de lo que vamos a hablar en este momento, que es los héroes de Homero. ¿Qué sucede con los héroes de Homero? Bueno, Aquiles, el de los pies ligeros, Agamenón, soberano de hombres, Héctor, el domador de caballos. Esos eran adjetivos que él utilizaba dentro de sus obras para calificarlos. Sin embargo, para Ulises, él no usa este tipo de adjetivación. ¿La Odisea contiene algún tipo de adjetivo para Ulises? Por supuesto, porque era la normativa de la época, pero también hay que tener en cuenta que hay 10 años de distancia entre una obra y la otra. La mayoría de los adjetivos han cambiado. Ya no se le da esta adjetivización antigua, el soberano de hombres, el domador de caballos, el de los pies ligeros, sino que ahora somos más concretos con los adjetivos, como decirle Ulises, sufrido, sagaz, mañoso, certero. Sus adjetivos cambian por un aspecto un poco negativo. Y esto lo hace más humano, el más humano de todos los héroes homéricos, de hecho. Entonces, se ha deliberado mucho acerca de si Homero es realmente o no por las épocas, por la antigüedad de las historias, y porque ellos no publicaban sus obras escritas, sino que ellos Homero era un aedo, él recitaba su poema de memoria y simplemente una persona venía y transcribía lo que él cantaba para que no se perdiera, ¿verdad? Entonces, pero al final se llegó a una consulta de que finalmente nosotros de 10 años cambiamos mucho, incluso nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de relatar las cosas, y que después de todo es otra obra, no tiene que ser exactamente igual a la anterior, y por ende se refleja a que la obra sí le pertenece a Homero, y por ende esas son las dos grandes obras que vamos a trabajar dentro de la literatura griega, porque con eso clausuramos lo griego. ¿Qué es lo que vamos a trabajar como tarea para esta semana? Bien, para esta semana tienen un pequeño cuestionario que van a tener que resolver en base a lo que hemos conversado. Todas estas preguntas las pueden sacar del texto que estamos visualizando en este momento y ahí están. No es necesario que vayan a ningún otro lado. Todas las preguntas las pueden responder con lo que les acabo de conversar o leyendo el texto que está un poquito más arriba, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién escribió la Odisea? Ya nosotros sabemos que fue Homero. ¿De cuántos cantos está compuesta la Odisea? 24 cantos. Y así sucesivamente con cada una de estas preguntas. Bien, señores, entonces, como me imagino que desean irse a almorzar, vamos a tomar la asistencia para poder concluir con la clase del día de hoy. Déjenme. Ah, por cierto, voy tomando asistencia y pueden ir saliendo, no tengo ningún problema. Dejen que se me abra un ratito. A ver, Alcibar, Bravo, Fuentes, Góngora, Holguín, Lindao, Mosquera. Ah, no. Muñoz me dijo que no podía conectarse hoy. Ya. Navarrete, Sinche, Aguirre, Acuria, Benítez, Caicedo, Cárdenas, Díaz, Buenos días, mis presentes. buenos días, Gaspar, Gracia, Yuilema, Presente. buenos días, Yuilema, Presente, Alicia, buenas tardes. buenas tardes, Laines,
Mera, Molina, Moncada, Bondiel, Presente. buenos días. Salazar, Presente. buenos días. Listo, señores. Entonces, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana y cuídense. Bueno, sí. Chao.